miércoles, usted nos dio instrucciones sobre cómo íbamos a exponer, el material que íbamos a ocupar y pues así cómo íbamos a ir pasando. Posteriormente habló sobre este, pues esto, cómo íbamos a ir pasando y retomar las clases anteriores con un video. Y por último vimos lo que es el concepto de derecho, de práctica de derecho forense, práctica forense de derecho privado, perdón. Y pues presentó unas diapositivas y lo que yo pude anotar, o lo que se me hizo más importante, fue que dijo que era una disciplina, bueno, es la disciplina jurídica de aplicación que abarca las enseñanzas en el foro ante los tribunales de justicia. Ahí fue cuando mencionó que, pues que el foro eran como los tribunales y ahí todas las cosas que íbamos a hacer en el procedimiento. Y también dio en las diapositivas la definición que es la actividad profesional del agente jurídico ante los órganos jurisdiccionales. Y pues eso es lo que vimos la clase pasada. Ok, Alexis, tus palabras entonces, ¿de qué se trata la materia de práctica forense de derecho privado? De acuerdo a lo que tú captaste la clase pasada, con tus palabras. Bueno, pues para mí lo entendí como las actividades que vamos a realizar pues sí, en los tribunales, así como tal. Ok. Bueno, todas las actuaciones que tiene que llevar a cabo, en este caso, un abogado para la defensa de los intereses patrocinados ante los tribunales, ¿vale? Perfecto. Sí, exacto. Bueno, muy bien, Alexis, gracias. A usted, profesora, gracias. Bueno, vamos a ponerle su participación a Alexis. ¿Dónde está? Sale. Ya está, Alexis, tu participación del día de hoy. De hecho, voy a procurar que esta lista la vayan ustedes realizando para que vean cómo van sus participaciones. Voy a utilizar la lista que tenemos ahí en Classroom de asistencia y ahí la voy a poner. De hecho, si ustedes entraran ahorita, pues ya se puede ver la participación de Alexis. ¿Sale? Sí, gracias, profesora. De nada, Alexis. Bien, vamos a continuar. Por ahí les dije que fueran siguiendo la Jam que está en la plataforma, porque es lo que íbamos a continuar nosotros. La clase pasada, efectivamente, como lo mencionó Alexis, pues empezamos a tener una idea de lo que el objetivo de esto es entender, ver, aplicar los conocimientos de teoría del proceso que ya tenemos, cómo llevarlos a la práctica ante los tribunales, ¿vale? Bien, voy a seguir compartiendo la Jam, entonces para que ustedes me vayan siguiendo y vamos también retroalimentándonos porque yo les pedí que ustedes fueran siguiendo la Jam y que si encontraban más información de estos temas, pues la compartiéramos ahorita en la clase. Bueno, entonces este primer marco, esta primera Jam ya lo habíamos comentado. Nos vamos a ir a la parte que viene, ¿sale? Entonces decíamos, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se lleva a la práctica esta cuestión de el trabajo del abogado ante los tribunales? Entonces decíamos, bueno, como toda actividad, pues tiene un método, no puede hacerse de manera desordenada, ¿ok? Ya sea la práctica o el ejercicio de una profesión, así como en el ejercicio de una técnica, el ejercicio de un oficio, sea lo que sea, todo tiene un método.
Obviamente, el seguimiento de ese método va a garantizar mayor éxito en llegar al objetivo deseado, va a garantizar que el trabajo que se realice, pues se realice de una manera más eficiente, eficiente en cuanto a tiempos, eficiente en cuanto a los logros, etcétera, ¿no? Entonces, también tiene una metodología, esta práctica forense. Como dice aquí en la JAM, ustedes lo pueden ver, dice, la práctica no es desordenada. Todo lo contrario, hemos de seguir un método, entendiendo por método el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un fin. Entonces, como toda la vida tiene un proceso, ¿no? Tiene un método, un modo de hacerse. Y ese modo, pues, tiene una secuencia. Entonces, generalmente, el método de esta práctica forense, el método de trabajo de un abogado cuando va a hacerse cargo de un asunto para defenderlo en los tribunales, pasa por estos 3 momentos que ustedes pueden ver aquí. Un primer momento que suele llamársele de observación o de captación de información, el método de diagnóstico y el de pronóstico. Como yo les dije en la clase pasada, inclusive para poder saber un poquito más de cada uno de estos elementos, recurran a sus diccionarios. Ujú. No se queden con, a veces tenemos ideas bastante limitadas de lo que son los conceptos y cuando nosotros vamos al diccionario, bueno, pues todavía nos da como mayor claridad para el entendimiento del tema que vamos a ver, ¿no? Entonces les decía, aquí generalmente solemos utilizar estos 3 momentos. Forman parte del método que nosotros utilizamos en la práctica forense. Ahora, vamos a empezar con el primer momento, que es el momento de la observación. A ver, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando se me consulta sobre una situación problemática, sobre alguien que tiene un problema? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo no puedo, por ejemplo, vamos a suponer que llega una persona y les dice, licenciado, es que yo tengo 3 hijos, estoy separada y quiero saber cuánto me toca de pensión. Yo les preguntaría, con solo saber que la señora está separada y tiene 3 hijos, ¿ya le podrían ustedes decir cuánto le toca de pensión? A ver. No, No, nosotras Pues como obviamente que no. ¿Qué necesito saber o qué elementos necesito reunir para poder dar un diagnóstico, para poder decirle, hacer un análisis y finalmente dar un diagnóstico de la situación? ¿Como qué elementos se les ocurre que yo necesitaría? si los hijos están estudiando y bajo qué están casados, si sociedad conyugal o igual y solamente son unión libre. Claro, ¿verdad? O sea, para empezar, pues tiene 3 hijos. Oiga, ¿sus hijos estudian? ¿Qué edades tienen los hijos? Para empezar, ¿verdad? Habría que ver las edades, que si estudian, que si ya no estudian, que si los hijos trabajan, porque pudieran ser un sinnúmero de aspectos, ¿no? ¿Qué tal si la señora está separada, pero ella trabaja? Entonces, yo antes de poder avanzar más o poder dar una solución, tengo que reunir una serie de elementos. Justamente a eso se refiere esta etapa de la observación. Dice aquí, la observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación, porque hagan de cuenta que el primer momento cuando nosotros vamos a hacernos cargo de un asunto, el primer momento tendrá que ser de hacerse cargo, de verdad que lo hacemos de investigadores. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preguntando y obtener una serie de documentos para ya poder reunir toda la información que nos permita hacer el análisis correspondiente. Entonces, es fundamental para, como dice aquí en la JAM, para
obtener el mayor número de datos. Yo les voy a decir una cosa, las mejores decisiones se toman con información. Si yo no tengo información, no sé qué me va a convenir más. No sé qué decisión tomar porque no tengo información. No sé si esto me conviene, qué va a pasar, cuáles serían los pros, los contras, si se puede, si no se puede. O sea, si no tengo información, no puedo tomar una decisión, ¿sale? Y también es importante otra cuestión. A mayor información nosotros podamos obtener como abogados, mejor vamos a poder plantear una estrategia o vamos a tener opciones. Hay asuntos en los que solo se puede plantear una estrategia, pero hay que plantearla adecuadamente. Pero también hay asuntos que cabe la posibilidad de plantearlos a través de dos estrategias diferentes. Entonces uno tiene que poder tener la información para decidir cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir, cuál nos conviene y cuál no nos conviene, pero con información. Y al cliente le tenemos que decir, vamos a seguir esto por esto y esto y esto. Estas son las razones, ¿no? Pero siempre con conocimiento de causa. Entonces, primero es captación de la mayor información que se pueda. ¿Vale? Por ahí sí está, a ver, déjame ver de los que se apuntaron. Gabriela Ramírez, ¿andas por ahí? Ramírez Aguirre, Gabriela. Acuérdense que les dije que si estaban apuntadas en el chat y no me contestaban, 2 días no me van a poner contestar y van a ir perdiendo participaciones. ¿Está por ahí Luis Antonio Bermúdez? Sí, maestra. Gracias, Luis Antonio. Espérame, déjame por aquí hacer la anotación de tu compañerita Gabriela Ramírez. Ahora sí, vámonos por acá. Ayúdame con este sticker, por favor. ¿Qué es la observación? ¿Lo puedes leer? Sí. Dice, es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Gracias. O sea, obviamente esta etapa, por decirlo así, de observación, generalmente estamos más acostumbrados a aplicarla a fenómenos naturales, pero en este caso lo tenemos que aplicar a un fenómeno social, ¿sale? A una problemática que tiene una persona. Entonces, ¿cómo voy a hacerme de información? Yo te pregunto a ti mismo. Te pregunto a ti mismo, ¿me estás contestando ¿Hay quién me está contestando que ya me perdí aquí en el chat? Yo, Luis Antonio. Luis Antonio. Luis Antonio, ¿cómo me voy a hacer de información? O sea, si una persona me llega a plantear una problemática, ¿cómo es que yo voy a obtener información? Pues primero que nada es, bien como dicen, observando, entendiendo lo que es el problema, para saber qué es lo que vamos a buscar primero, ¿no? El tema a tratar. Primero es escuchar acerca de saber, bueno, observar, saber de qué fenómeno estamos hablando, de qué situación en exactitud, y ya de ahí recurrir a lo que son, por así que la ley aplicable al caso, ¿no? En cuanto a apartado del Código Civil, por ejemplo. Ok. Sí, pero obviamente que para poder saber, para poder irme al apartado del Código Civil, primero tengo que hacerme de información, ¿no? Para saber a Ah, qué voy a ir a buscar así es, al hay Código que Civil. observar la situación en cuestión, analizarla
Y una vez que ya sepamos qué es lo que tenemos que buscar, es cuando ya vamos directamente al Código Civil, ¿no? Primero hay que observar lo que nos están planteando, hay que analizarlo para ya después ocurrirá o no, dedicarnos a investigar. Ok. En esta misma jam dice en la parte izquierda, más o menos, una referencia de cómo se hace la observación. La observación es fijar la atención, poner la atención nosotros en el fenómeno para tratar de extraer de él toda la información que podamos obtener. Ahora, a lo mejor si yo les pongo enfrente una planta, pues ustedes a través de su vista pues van a poder obtener toda la información. Pues yo veo que esta planta tiene las hojas de tal tamaño, de color verde, tiene una forma alargada o una forma corta, es de una maleza abundante o es de un tronco firme, da frutos o no da frutos. O sea, si ustedes la tienen, que es con la vista, generalmente obtenemos la información. Pero si llega una persona y te dice que tiene un problema, ¿cómo sabes en qué consiste su problema o cuáles son las características de ese problema? ¿Cómo lo puedes llegar a saber? Pues en este caso indagando, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona viene con una cuestión y dice, tengo esta situación, pues uno para saber no solamente basta con escuchar, ¿no? Aparte de escuchar, también se le pueden hacer ciertas preguntas acerca de su cuestión, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la pensión, preguntarle si estudian sus hijos, si alguno tiene alguna discapacidad, practica algún deporte, yo qué sé. Así, o sea, es investigar, aparte de escuchar, preguntar e informar acerca del tema, y una vez con toda la información ya obtenida acerca de esta consulta, ¿no? O de este tema que nos están consultando, ya con eso vamos a poder tener un panorama más amplio después del análisis. Ok, muy bien, perfecto. Dijiste la palabra correcta. ¿Cómo me hago de esta información? Indagando, indagando lo más que pueda. Quiero que tú mismo nos hables no, mejor tú mismo ya no, porque quiero que participe algún Luis Antonio. Luis Antonio, ¿me puedes dar tus apellidos? Claro que sí, Bermúdez Acevedo. Gracias. De Ok, nada, maestro. justamente lo dijo indagando, ¿verdad? Indagando persona. ¿Qué es lo que le tengo que preguntar? ¿Sale? Tengo por aquí anotada en el chat a Lorena Miguel Carlos. ¿Está por ahí? No está, ¿verdad? Ok. Bueno, tengo anotado en el chat a Zaira Iliana. ¿Está por ahí, Zaira? Sí, profesor. Zaira Iliana, ya la estaba anotando en la lista negra. Estoy teniendo fallas con mi internet, pero sí que estoy, maestra. ¿Sí puedes participar o no? Es que no sé bien. Ok, bueno, vamos a darle la oportunidad. Ya no te anoto en la lista negra, pero vamos a darle la oportunidad a alguien más. ¿Está Francisco Javier Fortis González? Sí, profesor, aquí estoy. Buen día. Gracias. Hola, Francisco. Tú mismo léeme esta misma parte de la jam, en la parte izquierda inferior, dice, la observación es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. Léeme, por favor, los incisos que están ahí. ¿Cómo se hace la información cuando nosotros tenemos delante de nosotros una persona que está planteando un asunto? Ok, inciso A, escuchar relatos de los hechos. Inciso B, formular preguntas para aclarar hechos. Inciso C, formular preguntas sobre datos que se hayan omitido en el relato y que sean importantes para el análisis. Inciso D, revisión de documentos. Inciso E, inspección de lugares y objetos. Inciso F, entrevista con personas involucradas. Ok, entonces,
Desde mi experiencia, les quiero decir que es básicamente la forma en la que nosotros vamos a poder obtener toda la información que nosotros necesitemos. Bueno, acuérdense que sobre todo necesitamos hacernos muy claramente de toda la información que consiste en los hechos, porque esos no nos constan a nosotros. Y esos son los que nos van a dar el material con el que después nosotros vamos a trabajar. Pero como no nos constan a nosotros, nosotros tenemos que obtener toda la información. Obviamente vamos a ir tomando notas cuando estamos en entrevista con una persona, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Tengo que escuchar el relato que la persona me viene a contar, ¿sale? O sea, se sienta la persona y buenas tardes, dígame qué le puedo servir, cuál es su problema, ¿sí? Y la persona empieza a contar un relato. O sea, obviamente yo voy a tratar de captar la información relevante en ese relato. A lo mejor de la cuestión que me empieza a plantear la persona, yo tengo mis dudas, como ahorita, ¿no? En este ejemplo que acabábamos de poner. Ah, pues es que tengo 3 hijos, ¿no? Ah, oiga, ¿y qué edades tienen sus hijos? Ah, pues es que tienen tantas edades y trabajan, estudian, o sea, de lo que no me va platicando la persona, pero que yo sé que es importante, ¿eh? Porque ni modo que si me dice, ay, pues me separé, ay, oiga, ¿y por qué se separó? ¿La engañó? ¿Con quién la engañó? ¿Cómo estuvo eso? O sea, eso no le voy a preguntar, ¿verdad? Pero sí sobre lo que sea relevante, en este caso, edades de los hijos, si están siendo atendidos médicamente, si tienen algún patrimonio, qué sé yo, lo que yo sepa que sea relevante para la acción de alimentos, ¿no? Por eso dice, tengo que formular preguntas, pues para aclarar ciertos hechos, ¿no? Luego, voy a formular preguntas sobre datos que se hayan omitido en el relato y que sean importantes para el análisis de los hechos. Después, ¿qué tengo que hacer? Si hay documentos donde también que sean importantes para poder establecer el alcance del asunto, pues me voy a tener que ir a la revisión de esos documentos con calma para ver qué establecen. Fíjense, por ahí algún día llega una persona y me dice, abogada, quiero saber cuánto me cobra por una liquidación de sociedad conyugal. Y me muestra una copia simple de una sentencia de divorcio. Y les estoy hablando que este fue de un asunto, de un divorcio que se llevó a cabo cuando todavía se exigían causales de divorcio para que procedieran, ¿no? Entonces, es una copia simple de la sentencia y me dice, tengo esta copia y pues quiero saber cuánto me cobra por la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, yo empiezo a platicar con ella, le empiezo a preguntar qué bienes tiene, cuándo se divorció, y cuando le digo, yo necesito, tener una copia certificada de esta sentencia y otros datos que yo, porque ella me hablaba de cierta información que se había vaciado en el expediente, le dije, necesito ver su expediente. Yo no puedo como establecerle totalmente cómo es la situación hasta que yo no termine de ver el expediente, porque hay mucha información que usted desconoce, me dice que no se acuerda, entonces yo necesito ver el expediente para ver en qué quedó todo y ya ahora sí con ello poder darle a usted un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? Entonces quedamos de acuerdo, nos fuimos al juzgado y resulta que cuando pedimos el expediente, yo empiezo a ver el expediente, pues resulta que efectivamente existía esa sentencia que la señora me mostró, pero posteriormente el marido apeló la sentencia y aunque la sentencia confirmó el divorcio, el marido se amparó y ya los juzgados federales concedieron el amparo y la sentencia quedó sin efecto. Entonces, prácticamente la señora no estaba divorciada porque esa sentencia había quedado sin efecto.
Entonces, en ese momento cambió todo, porque entonces yo ya no iba a hacer una liquidación de sociedad conyugal, yo tenía que tramitar un divorcio. Obviamente la señora no sabía, a ella el abogado nunca le informó que todo esto que les comento de la apelación y el amparo. Entonces, pues la señora ignoraba que todavía estaba casada. La señora, ella cargaba la copia simple de su sentencia y pensaba que ya estaba divorciada. Entonces, vean cómo a lo mejor con las preguntas se habían obtenido ciertos datos, pero cuando yo me voy a revisar el expediente, el panorama cambia totalmente, totalmente, ¿no? Y así les puedo decir un N número de casos que me ha sucedido, que cuando yo reviso el expediente no es lo que la gente me está diciendo, sino que es una cosa totalmente diferente. Bueno, entonces por eso es muy importante que cuando uno va a tener una cita con una persona, uno le pida a la persona que cuando acuda a la cita lleve toda la documentación que tenga sobre el asunto para que uno la pueda revisar. Y obviamente, pues hay veces que hay que hacer la inspección de lugares o la inspección de objetos. O sea, no sé, oiga, es que quiero pedir una servidumbre de paso, por ejemplo, ¿no? Porque no tengo salida, mi predio no tiene salida y quiero tener un lugar por donde salir. Pues por lo menos vamos al lugar físicamente para ver cómo está ubicado, para darnos una idea de cuál es la problemática, digamos, geográfica que tiene el predio y como por dónde más o menos vemos nosotros que haya la posibilidad de que pueda tener un paso, porque no sabemos, a lo mejor en el predio de acá pues hay una construcción muy grande, a lo mejor aquí hay un parquecito, aquí hay unos árboles, aquí está vacío, no sabemos. Entonces, pues a lo mejor el estar físicamente en el lugar nos ayuda también a hacernos una idea de la real problemática de la persona, ¿no? Inclusive también dice entrevista con personas involucradas. Por ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, tenía unos clientes que decían, unos hermanos estaban peleándose porque decían que la mamá, unos decían que estaba bien, otros decían que la mamá estaba mal, que ya se le olvidaban las cosas. Y realmente yo me percato que era cierto, que a la mamá ya se le olvidaban las cosas y que pues bueno, ya no era como tan fiable confiarse a lo que le dijera la mamá porque ya de muchas cosas ya no se acordaba. Yo tuve con ella como 3 entrevistas con la mamá donde le expliqué una serie de cosas y a la cuarta llego yo y me dice, hola, mucho gusto, soy fulana de tal, ¿quién es usted? Ya no se acordaba de mí para nada, la señora. Entonces, sí hay que hallarse de toda esta información, muchachos, porque es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, tener la obtención de todos los datos que nos va a poder permitir hacer un análisis adecuado de la situación. Si yo no tengo información, ¿cómo voy a analizar adecuadamente cuál es la problemática de una persona? ¿No? Bien, a ver, por aquí me regreso al chat. Está por aquí, Anel Lucero. Sí, profesora, aquí estoy. Anel Lucero, ¿qué fue lo que dije ahorita? Bueno, estábamos hablando sobre lo que leyó mi compañero y nos estaba explicando cada una de las partes. Bueno, por ejemplo, el inciso A de escuchar el relato de los hechos, formular las preguntas para aclarar los hechos, formular las preguntas sobre los datos que se hayan omitido en el relato y que son importantes para el análisis. Y nos estaba diciendo que era muy importante solicitar pues todos los documentos que tenía por lo de la sentencia que nos estaba comentando ahorita. Entonces, pues yo también considero que, bueno, un tiempo estuve trabajando en un despacho y muchas veces llegaba la gente así como sin los documentos o sin la información suficiente para pues darle la asesoría o para ayudarles de manera completa. O sea, y muchas veces se basan como a contar toda la historia trágica, pero pues no le dan elementos necesarios pues para ayudarles. Ok, y entonces fíjate que aquí
podemos tener nosotros una idea muy buena y que incorporen en este caso ustedes, cuando alguien les hable para despedirles alguna cita, para una asesoría, ¿qué es lo que ustedes le tendrían que decir entonces a esta persona? Además de decirles el día y la hora en que ustedes van a ver a esta persona, ¿qué es lo que le tendrían que decir Elvis Ulises Camacho? ¿Está por ahí Elvis Ulises Camacho? No está, ¿verdad? Sí, profesora. Ah, sí está. ¿Qué es lo que le tendrías que decir de acuerdo a lo que dice Anel, Elvis? ¿Qué tendrás que hacer cuando citas a las personas? Pues explicarle lo del problema, ¿no? No, pues ¿cómo le vas a explicar el problema si la que te lo va a explicar es ella? Bueno, pedirle los documentos para A poder, ver, entonces yo te digo, licenciado, tengo un problema de alimentos. ¿Me puede dar una cita para que me atienda? pues, es que tendría que conocer, ¿no? Primero yo del problema para, pues, saber en qué posición y cómo procedería. Ah, sí, licenciado, ¿cómo no? ¿Cuándo nos vemos? Es que hay COVID. ¿Me puede atender por videollamada? No, yo creo que sí sería mejor porque según yo tengo entendido que hay una ley que no aplica eso, ¿no? De éticamente, de que las consultas sean por videollamada. ¿Qué ley dice eso, licenciado? Pues actualmente no lo recuerdo, pero permítame consultarlo. Fíjate qué importante, Elvis. Estás hablando sobre rumores, sobre creo que. ¿Ya te diste cuenta, Elvis? Sí, profesora. ¿Qué es lo que te hace falta, Elvis? Fundamento. Mm, Información. bueno, Lo que te hace falta es información. Porque no sé de dónde sacaste que hay una ley que prohíbe que se den asesorías por videollamada. O sea, no sé dónde sacaste, no es correcta, no sé dónde sacaste, pero todo esto nos está sirviendo para darnos cuenta cómo, fíjate cómo hasta nosotros, que estamos como avesados en la materia, a veces nos podemos guiar por rumores cuando no confirmamos la información, pero ahora sí que te hace falta ver más box, te hace falta información, Elvis. sí, profesora. ¿Vale? Entonces, bueno, abogado, supongamos que no estamos en pandemia. ¿Me puede dar una cita? Abogado Elvis, Sí, sí se le podría dar una cita ¿cuándo? el día de mañana, a la hora que usted tenga disponible. Yo tengo disponible a las 10 de la noche. Bueno, entonces, ¿le parece que a las 10 de la mañana? Perfecto. ¿Qué tengo que llevar, licenciado? Pues los documentos de, de a quién le quiere pedir los alimentos, actas de nacimiento de los hijos y y del matrimonio, ¿no? ¿Nada más, licenciado? Sí, Gracias. Gracias, Elvis. Fíjense cómo es importante, fíjense, todas estas participaciones nos pueden servir a nosotros para irnos dando cuenta. Elvis, ¿de qué te diste cuenta ahorita? de lo que usted me dijo, ¿no? De que me falta información. De que tienes que buscar información en ese sentido, ¿no? No sé quién te lo haya dicho, pero no es correcto. Pues obviamente que en pandemia ahorita pues todos estamos trabajando así, ¿no? Y yo he dado muchas asesorías No, es que ahorita ya por recordé, videollamada. necesito buscarlo. Según yo nada más, bueno, ahorita ya recordé que nada más era para consultas médicas, que
que aparentemente tienen prohibido, pero no estoy seguro, como usted dice, si está en una ley de que lo pueden hacer por llamada, o si ahorita habrá sido suspendida por lo mismo de la pandemia, pero pues no creo. Ok, entonces eso estaría interesante que lo buscaras para que no se te quedara nada más en, me dijeron, lo presiento, es como una Sí, profesora. leyenda, ¿vale? Búscalo, Elvis, para que entonces ahora sí, ¿cuándo nos vamos a ver más seguros nosotros? Cuando nos podemos estudiar y a buscar la información. Eso es lo único que nos va a dar seguridad, ¿sale? O es que cuando, como dice el dicho, porque yo digo que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano, algo así, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, decíamos, vamos a seguir con esto. Yo tengo que captar esa información y una de mis mejores herramientas para que yo capte la información es a través de la interrogación, a través de la interrogación, ¿sale? Es decir, la indagación, como nos había dicho su compañero por allá. Entonces, tengo que preguntar y tengo que preguntar. Ahorita, Elvis, ya fíjese cómo creo que es parte de lo que podemos incorporar, de hecho, desde que empezamos nosotros a platicar con una persona hasta pactar una cita. Punto número 1 que no se nos tiene que olvidar es decirle, sí, cómo no, la espero tal día, pero requiero que el día que venga usted traiga consigo toda la documentación sobre el tema, tales como, y ahorita como nos dijo Elvis, bueno, actas de nacimiento, acta de matrimonio, datos del trabajo del marido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa observación, hacérsela a la gente porque no le podemos echar la culpa a la gente. Ay, ¿para qué viene sin la información? No, ya desde ahí el abogado que sabe lo que va a necesitar, se tiene que hacer responsable de la entrevista. Desde ahí está tomando responsabilidad el abogado, ¿vale? A ver, ¿está Guillermo Osvaldo? ¿Está Guillermo Osvaldo? Sí, profesora. ¿Qué acabo de decir, Guillermo Osvaldo? Terminando lo de mi compañero Ulises, de la interrogación. Ajá. Pues que... Ahorita en este momento, ¿qué acabo de decir? no, ahorita en este momento no estaba. No estaba Guillermo Osvaldo. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algo que quiera comentar alguien en relación a este tema de cuando estamos con una persona y empezamos a tratar de obtener toda la información? Yo, profesora. Adelante, ¿quién dijo yo? Soy yo, Eric Rodríguez. Eric, adelante. Yo recuerdo que en una clase de deontología jurídica, la maestra nos llegó a comentar que es importante, previo a atender un asunto, tener una entrevista directa con el cliente, que es lo que nos está comentando, en la cual vamos a hacer nosotros como una ligera investigación a fin de obtener la mayor información posible. Digo, recuerdo que nos puso el mismo ejemplo de de una una pareja que estaban casados, pero ya llevaban bastante tiempo separados. La señora quiere demandar, pero los hijos ya no estudian, ya son mayores de edad y lleva casi 2 años viviendo en concubinato con otra persona, pese a no existir un acta de divorcio. Entonces, nos dijo que para evitar nosotros quedar, pues bueno, con las manos atadas o defraudar al cliente, todo este tipo de información es necesaria antes para nosotros planear nuestra estrategia a fin de pues darle el mejor resultado al cliente que nos está solicitando. Ahorita que usted nos estaba comentando esto, digo, se me vino mucho a la mente eso, porque, bueno, con unos amigos estábamos también llevando con unos abogados. Nos pasó algo muy parecido donde la señora no podía demandar alimentos para los hijos, pero podía pedir alimentos para ella, ya que
todavía no vivían en concubinato con una persona, apenas iban a divorciar y llevaban creo que 25 años de casados, en la cual pues nunca, la señora nunca pudo haber trabajado. Entonces pues la estrategia cambió de ya no alimentos para los hijos, pero sí alimentos para ella. Entonces es lo que se me vino a la mente. Claro, gracias, Eric. Y fíjate qué interesante, ¿no? A lo mejor, como dices tú, la Maestra, por gente... cierto, perdón por interrumpirla, pero es que estoy en camino al trabajo y estoy en el metro, entonces quizás me llego a desconectar, pero la sigo escuchando por si ya no puedo seguir respondiendo. Ok, les decía, gracias, Eric, les decía que interesante también porque a veces la gente llega con una idea, ¿no? De que quiero esto, pero a lo mejor a través de la entrevista, pues la vamos llevando y resulta que lo que ella pide no es, y en realidad puede proceder otra cosa, o a lo mejor nada, o a lo mejor nada. Y fíjense, de aquí, ahorita les voy a decir, porque esto es de la información que tenemos de la gente. Pero claro que la teoría del caso, aquí estamos reuniendo el primer elemento, que es el elemento fáctico, el elemento de hechos concretos que tenemos. La teoría del caso se compone por tres aspectos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Entonces, en nuestra entrevista con el cliente, el primer elemento que tenemos que ir desarrollando y obteniendo es el fáctico, es decir, el de hechos, saber qué está pasando, porque ese no lo tenemos nosotros, repito, eso lo sabe el cliente, pero ¿cómo lo vamos a hacer nuestro? A través del interrogatorio, o sea, vamos a empezarle a preguntar y a preguntar hasta que obtengamos una visión clara de las cosas. Después nos vamos a ir al elemento legal, ¿sale? Pero bueno, gracias, Eric. Y nos vamos a la siguiente. El siguiente momento, que es el momento del diagnóstico, ¿no? O sea, bueno, pues ya obtengo toda la información y a través de la información que yo obtengo, puedo ya entender qué es lo que está pasando, cuál es la problemática legal concreta y cómo se puede abordar. ¿Vale? ¿Me apoyas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Tengo ahí a Guadalupe, a ver, espérame, a Paulina Quintana. Sí, profesora. Paulina, ¿me puedes apoyar, por favor, con la lectura donde dice diagnóstico, donde dice el diagnóstico del griego, no sé qué, lo que sigue, por favor? El diagnóstico, del griego diagnosticus, a su vez del prefijo dia, a través, gnosis, de conocimiento, o apto para conocer. Alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre las bases de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Perdón, Ok. maestra, es que casi no alcanzo a ver, disculpe. Y no, es lo que me estoy dando cuenta, que te está costando un poco de trabajo. Supongo que a lo mejor será porque ustedes ven muy chiquita la letra, no sé qué pase ahí, pero cuando yo entro a Meet por el celular, generalmente si manualmente abro la pantalla, sí se me hace una pantalla más grande. No sé si eso lo puedan hacer ustedes. Pero obviamente Profesora, sale. Sí, adelante. yo lo puedo leer, yo sí lo alcanzo a ver sin problema. Sí lo alcanza a ver bien, Brian. A ver, apóyenos con volverlo a leer, por favor. El diagnóstico del griego diagnosticus, a su vez del prefijo dia, a través de gnosis, conocimiento y apto para conocer. Alude en general el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre las bases de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permite juzgar mejor qué es lo que está pasando. Ok, entonces tenemos, ¿qué implica el diagnóstico? Pues obviamente el análisis que ya podemos hacer sobre cuál es el problema que estamos detectando, en qué consiste la problemática de la persona y cómo se puede abordar. Es un término, obviamente, que está muy utilizado sobre todo en la ciencia médica, ¿no?
Y si ustedes se percatan, ocurre, digamos que los momentos son los mismos. Si yo llego con el médico y le digo, tengo estos malestares, pues él, ¿qué hace? Me empieza a revisar, ¿no? A ver, me revisa la pupila, le voy a palpar el abdomen, le voy a tomar la temperatura, escucha si llevo algún problema de tos, pues escucha cómo es mi tos, si es seca o si tiene flema, la temperatura, el peso, inclusive a lo mejor el color de los ojos, porque resulta que lo veo muy amarillo, puede traer una hepatitis. O sea, primero recaba todos los datos. Muchas veces hasta nos mandan a hacer estudios de gabinete para ver qué está pasando y recaban datos, ¿no? Y cuando ya tienen todos estos datos juntos me llevan a la conclusión que la persona lo que tiene es esto. Ocurre lo mismo, el mismo proceso. Nosotros primero necesitamos recabar información y ya que recabé la información, yo puedo decir, su problemática en realidad es esta y se tiene que abordar de esta forma. Como les decía, o sea, puede ser, podemos coincidir con lo que el cliente pide, a lo mejor puede ser que no sea lo que el cliente está solicitando, su problemática es otra, o a lo mejor sí es lo que el cliente pide, o sí se puede hacer, pero previamente hay que hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, es que quiero comprar un terreno que me están vendiendo y me reúno con el vendedor, sí, perfecto, yo le quiero vender y estamos de acuerdo en los términos de la compraventa, etcétera. Ah, pero ¿qué crees? Que es que resulta que el terreno está intestado. O pues no te puedo vender ahorita porque él no está legitimado para venderte. ¿Qué tendrías que hacer antes? No, pues tengo que hacer un juicio sucesorio para poder determinar a un albacea y que ese albacea o el albacea y herederos y que ya ellos con personalidad puedan vender. Entonces, ok, pues entonces sí puedes hacer esa compraventa, pero primero tienes que hacer un juicio, ¿vale? Entonces, vean cómo, decía, yo después de la información obtenida, ya le planteo cuál es la situación y qué se necesita hacer, ¿sale? ¿Me puedes ayudar con la lectura de la otra barra de información, por favor? Sí, claro, permítame. Ok, se explica al interesado cuál es el problema y situación ante la ley, lo que le facilitará la toma de decisiones. La realización de un diagnóstico adecuado exige por parte de quien lo va a realizar determinadas habilidades o competencias, entre las que podemos citar conocimiento teórico de la materia, razonamiento lógico, concentración, experiencia y una gran capacidad para observar con objetividad y para relacionar diferentes datos. El empleo del término se ha extrapolado a otras áreas, aunque en todos los casos se mantiene la idea central de procedimiento sistemático que permite identificar un problema. Ok, gracias, Brian. Entonces, fíjese qué interesante aquí. Si yo hago un diagnóstico adecuado, por supuesto que obviamente le estoy facilitando a la persona la toma de decisiones y yo también me facilito la toma de decisiones. Entonces, ¿qué necesito? Primero, haber obtenido toda la información y que esa información sea corroborada por mí y que cheque que sea veraz además. Porque como les decía en el ejemplo de la señora que llegó con la copia fotostática de su sentencia, imagínense que yo me quedo con la copia fotostática de la sentencia y no corroboro toda la demás información y empiezo a trabajar sobre un incidente de liquidación de sociedad conyugal. Qué vergüenza y qué oso y además puro trabajo tirado a la basura cuando llegue ese incidente al juzgado y el juzgado me diga no al lugar porque el matrimonio sigue válido. O sea, es trabajo tirado a la basura, dinero que no va a servir para nada y estamos perdiendo todo el mundo tiempo, ¿no? Entonces, por eso, para que yo llegue a un diagnóstico adecuado, primero necesito tener toda la información adecuada, recabar toda la información. Y es importante en este bloque esta parte que dice,
exige por parte de quien lo va a realizar determinadas habilidades o competencias, como cuáles. Yo creo que de las más importantes, conocimientos básicos de la materia, conocimientos teóricos de la materia. Porque otra cosa interesante, cuando alguien nos va a exponer un problema, sí, ese es un consejo que yo les doy a ustedes, sobre todo cuando vamos empezando. Cuando vamos empezando y que alguien nos pide una cita para consultarnos sobre un problema que tenga, ¿qué es lo primero que yo le tendría que preguntar? O sea, antes de hacer la cita inclusive, ¿qué es lo primero que le tendría que preguntar? ¿Quién me dice? ¿Nadie me dice? Profesora, ¿podría repetirlo? Es que como que se cortó tantito. Ok, si alguna persona me pide una cita para poder vernos y que yo le dé una asesoría, y si yo soy alguien que apenas va empezando en esto, ¿qué es lo que le tendría que preguntar antes de la cita? ¿Sobre qué tema va a versar? Exacto. ¿De qué se trata su problema? Exactamente. Ah, pues es que es de una pensión alimenticia, pero la. Ah, ok, sí. A mí me permite dos cosas. La primera, si yo sé de qué es su problema, pues ya le puedo decir, por favor, tráigase toda la documentación correspondiente. Por ejemplo, en este caso que les digo, es que quiero hacer una sucesión, ¿qué le tengo que pedir? ¿Qué documentos no le pueden faltar a la persona que me lleve? ¿Acta de defunción? Exacto. Ah, pues se trae el acta de defunción de la persona, si era casado, se trae su acta de matrimonio, se trae las actas de nacimiento de sus hijos, pensemos que es una sucesión intestamentaria, se trae las actas de nacimiento de sus hijos, esa es la información que no puede faltar, la documentación. Pero cuando yo le digo sobre qué es el problema, ya me dijo, ¿y qué me permite a mí hacer? Sobre todo cuando voy empezando en esto. Profesora, ¿puede ser que nosotros podamos investigar previamente sobre esa materia? Exactamente. A mí me permite irme a los códigos, echarme un clavado, ponerme a leer, ponerme a repasar, a estudiar todo lo que yo sepa del tema en el código civil. Mira, por lo menos código civil y de procedimientos civiles. Es lo mínimo que debo saber. Entonces, me voy al código civil y al de procedimientos civiles. Para que cuando llegue la persona, por lo menos ya me dijo de qué se va a tratar el problema, yo ya tengo una base teórica que ahora sí que me está respaldando en esa asesoría que estoy dando, ¿sale? Entonces, vean cómo es importante hacer ese tipo de observaciones desde que estamos haciendo la propia cita. ¿Y de qué va a ser tu tema? Tal. Y es más, si no lo sé, pues la verdad es que ahí ya me aviento una excusa. Por ejemplo, si la persona me dice, oye, ¿me puedes atender ahorita? Pues si ya no tengo de otra, lo escucho y a lo mejor lo que le digo, ¿sabes qué? Voy a checar tus documentos, los voy a checar con calma, porque pues para hacerte un buen diagnóstico y no te lo doy en el momento, te hablo o te veo tal día para que vengas y ya te diga concretamente qué vamos a hacer. Y en cuanto se vaya la persona, me pongo a estudiar, ¿no? Pero siempre tratar de ser lo más honestos que se pueda en esto, ¿sale? Muy bien. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya nada más nos va a faltar el último momento, que es el pronóstico, ¿sale? Pero hasta aquí lo dejamos. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profesora. No, profesora. ¿Quién fue la Maestra, al principio que solamente me pidió mi compañera Daniela Huerta que le avisara que no se iba a poder conectar por falta de internet. Gracias. No, ahora, acuérdense que de asistencia no estoy pasando, nada más estoy tomando en cuenta participaciones. Pero gracias, Dulce. Dile a tu compañera que procure participar cuando entre. Sí, maestra, gracias.
A ver, entonces tengo aquí anotadas a Anel Lucero Reyes Acevedo. Ahorita se lo estoy tomando como participación, ya posteriormente ya les voy a decir, se abre bloque de participaciones y ahí ya van a saber todos. Elvis Ulises Camacho, Sí, profesor. Aquí está. Eric Roberto Rodríguez, Paulina, ¿qué? Quintana, ¿verdad? Y Sí, Quintana, maestro. Brian, dime tus apellidos. Vaca Estela. Gracias. Ya, son los que me faltan anotar. Ahorita los anoto. Gracias. Gracias a usted. Voy a dejar una actividad ahí muy sencilla en plataforma para que estén al pendiente, por favor, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿vale? Tengan un buen fin de semana. Que esté muy bien, profesora. Cuídese mucho. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, profesor.